Ok, gracias. Entonces, eh, la primera pregunta era, bueno, bastante directa, si es que llegan a obtener correctamente también las fuerzas cortantes. Era básicamente, o pedían diseñar los estribos para la vía mostrada. La carga muerta incluye el peso propio. Y bueno, considerar la siguiente resistencia de los materiales, no tanto el concreto y el acero. Y bueno, el recubrimiento que era de 4 centímetros. Entonces, primero era simplemente determinar la carga última. Si recuerden de la combinación que debían usar, el 1,2, el 1,6, de la muerte y de la viva. Y finalmente usar, eh, bueno, amplificar esa carga también por 1,6, el PL, para determinar los momentos de vida de esa carga amplificada, que vienen a ser cargas vivas puntuales, ¿no? Entonces, por ese lado no había problema. El tema es en cuánto tiempo se toma en determinar ese diagrama de fuerza cortante. Creo que ahí ha estado el problema de algunos. Y como les comentaba, parece que les tomó un tiempo más de lo que preveían y dejaron ahí los problemas, ¿no? Luego, ¿qué más? Las secciones, ¿no? De la viga de 40 por 80, y bueno, tres varillas de número 11 en la parte inferior. Entonces, eh, la mayoría, ¿cómo es que calcula sus diagramas de fuerza cortante, de diagramas de momento flector? ¿Todos los hacen de manera manual, los hacen o lo verifican con algún programa? No sé, ahí sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, eh, y de repente presentarles lo que tenían en mente hoy día. ¿Cómo es que hacen cuando tienen esos problemas? Ahora tienen la ventaja, ¿no? De hacerlo desde casa y bueno, cuentan con más herramientas a la mano que pueden tener en la misma laptop, ¿no? ¿Cómo es que determinan los diagramas? ¿De manera manual, usando un programa, un software, el SAP o algún otro programa? Me gustaría que comente activando su micrófono, quizás escribiendo por el chat, por favor. Yo en mi caso manual, yo lo hago los diagramas. Ok, ok. Y una consulta, ¿y lo haces de manera manual porque, como para que recuerdes un poco el procedimiento de cómo calcularlo en sí, o porque hasta el momento todavía no has usado algún programa, algún Bueno, software sí, que te también sé permita? manejar este programa como el SAP, pero como que para recordar también, como dijo, como dijo para recordar cómo hacer los diagramas, sí. Correcto, No olvidarme. correcto, 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 gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar un poco de cómo es que aborda este tipo de problemas? Es decir, cómo es que determina los diagramas, si es que lo hacen manual, o lo comparan con algo, o si lo hacen de manera... Porque recuerden que tampoco es que sea un curso de estática, donde tienen que demostrar cómo determina cada momento, ¿no? El tema es de que, mm, bueno, ya poco a poco irán viendo, ¿no? De que a medida que van avanzando los cursos en la rama, van omitiendo algunos pasos, ¿no? Como determinar, por ejemplo, las ecuaciones para determinar los momentos en cada punto, ¿no? Entonces, ya se va dejando un poco de lado la parte del análisis y nos vamos centrando un poco más a la parte de diseño, que es lo que más nos importa, ¿no? O mejor dicho, a lo que le debemos dar prioridad, porque es lo que nos piden, ¿no? Ya sea en diseño en concreto, ya sea en diseño en acero. En esos cursos no importa mucho cómo es que obtienes los diagramas de momento. Eh, Asumimos de que todos manejan los criterios básicos de cómo calcularlo. Lo que más se evalúa es el procedimiento, ¿no? El diseño, en base a lo que se les ha explicado en el curso. ¿Alguien más que use de repente algún programa? No es con la idea de exponerlos, ¿no? A que si están usando algún programa, ¿no? Porque mi idea es presentarles un programa bastante práctico, no sé si tan práctico como el SAP, que lo pueden descargar y usar, pero incluso no lo instalan, es como ejecutable, también lo pueden, y eso pensaba mostrarles ahora, ¿no? Pero no sé si tienen alguien quiere comentar algo, si todos lo hacen de manera manual, usando un programa, antes de seguir.
Ok, ok. Ese es un programa, bueno, no recuerdo haber escuchado ese programa. Ese también es para análisis. Eh, Tiene las herramientas. Ah, correcto, correcto. Como simplemente apoyadas, como en esos casos, ¿no? Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por Pero ahí que... yo uso el SAP. Voy a aprender más o Ya, menos cómo está para calcular el diagrama de momento. ok, ok, gracias. En mi caso, Eh, ingeniero, yo lo hago de forma manual, pero a veces me apoyo con el SW Frame, que es un aplicativo de celular. correcto. Ese sí lo he escuchado. Y a veces también lo usaba cuando estaba en la universidad. Eh, ok. Ok, creo que la mayoría tiene, al menos, depende mucho, ¿no? De cómo plantea ese problema, porque a veces uno trata de hacerlo directo en el papel, ¿no? Y ya si por ahí nos alcanza tiempo, nos damos esta, esta ventaja de verificarlo con algún software, ¿no? Pero bueno, veo que de alguna otra manera cada uno eh, trata de verificar sus resultados a través de otro programa. Y yo les voy a presentar otro, que es que se llama el FTool. Sí, es un programa libre. En un momento, no sé por qué no se esconde este. mm, bueno, no sé por qué no se esconde esa barrita de arriba Bueno, sigamos. Entonces, ese es un programa FTool que es bastante directo, que lo he usado para, para determinar los diagramas y un poco obtenerlos de manera manual, aquellas posiciones que requerimos, ¿no? Es decir, para cada caso. Por ejemplo, vamos a abrir otro. Ese es para el problema, parece que es el problema 2, ¿sí? Vamos a abrir el que corresponde al problema 1. Eh, Ujú. Ok, por ejemplo, es bastante directo, ¿no? En ese caso, como tenemos una viga simplemente apoyada, bueno, lo consideramos una viga simplemente apoyada, a pesar de que no nos diga, eh, pero para resolverlo con las ecuaciones de la estática, ¿no? Entonces luego ingresamos las cargas. Quizás en otro momento les explique un poco a detalle qué significa o cómo tenemos que definir esto. Es bastante directo, simplemente definimos materiales, secciones, pero teniendo en cuenta que al trabajar en, eh, bueno, en ese tipo de estructuras que se pueden determinar estáticamente, no importa mucho, ¿no? El tipo de material, las propiedades del material, incluso la sección, no importa mucho porque se van a resolver simplemente de manera directa a través de las ecuaciones que conocemos, ¿no? De equilibrio. Suma motores en fuerzas en X, en Y, momentos iguales a cero. Entonces, entonces, por esa parte, cuando estamos trabajando con estructuras estáticamente determinadas, no tenemos mucho que preocuparnos en estas dos partes, que es definición de material y sección, ¿no? En donde sí tenemos que asegurarnos bueno, garantizar algunas cosas es en los apoyos y además en las cargas que vamos a ingresar, ¿no? Eh, es bastante directo, ¿no? Son unas grillas que aparecen, dibujamos y de manera directa simplemente verificamos los diagramas, ¿no? En ese caso tenemos el diagrama de fuerza cortante, que es el que corresponde para el problema uno, ¿sí? Incluso si nosotros nos movemos a lo largo de las vigas, de los tramos, podemos picar en alguna distancia y vemos cuál es el momento que le corresponde, ¿no? ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, para no calcular bueno, cuando tenemos que calcular la fuerza cortante a una distancia D, entonces simplemente verificamos acá arriba, donde está la letra roja, a una posición 0.44, por ejemplo. De repente ese no es nuestro D, supongamos que es 0.56, ¿no? Entonces, a una distancia de 0.56, entonces obtengo la fuerza cortante de 43.5 toneladas en este caso. Bueno, aquí está el tema de unidades, aquí habría que configurarlas, pero consideremos de que está en toneladas por hora, ¿no?
Eh, es más que todo un valor numérico, ¿no? Las unidades pueden ser, si las trabajamos de manera consistente, no habría problema. En este caso, consideremos de que estamos con 43.5 toneladas, por decir, ¿no? Entonces, y así podemos determinar, por ejemplo, determinar a qué distancia es donde nos indica o nos permite usar la separación mínima, ¿no? Entonces, también la podemos ubicar aquí, ¿no? Por ejemplo, ubicamos la fuerza cortante que calculamos y anotamos esa distancia, ¿no? Y indicamos que hasta esa distancia debemos cumplir con una separación que previamente hayamos calculado y a partir de esa distancia para adelante una separación mínima, ¿no? Hasta el phi, bueno, la resistencia cortante del concreto aplicado por el phi dividido entre 2 hasta ese tramo, ¿no? Hasta ahí usar esa separación máxima y luego en los otros tramos podríamos darnos la libertad de colocar o no estribos. Pero entonces es una herramienta bastante directa, como le digo, no necesitan instalar nada, es un aplicativo. Eso sería un ejecutable. Entonces, quizás al final les explique un poco a detalle en qué consiste, si es que nos alcanza algo de tiempo, o si no, ya en la siguiente clase. Entonces, a ver, vamos a usar de nuevo el Excel que les mostré la otra vez. ¿Sí? Antes de eso, recordemos lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que uno debe seguir para el diseño de fuerza cortante? Al menos para este tipo de diseños en donde se considera solamente las cargas de gravedad, ¿no? Por aquí no estamos viendo en ninguna parte las cargas debido al sismo, ¿no? Y recuerden que cuando estamos trabajando ya bajo condiciones sísmicas, tenemos que ir al capítulo 21 de nuestra norma. Ahí nos indican otros niveles de confinamiento, ¿no? Como lo mencionaba, unas separaciones mínimas que debemos cumplir, pero no tanto por la resistencia, sino por el comportamiento que deben tener los nudos o los elementos que llegan a los nudos, ¿no? Llámese nudo, encuentros entre columnas, vigas. Entonces, ese capítulo 21 está más orientado a eso, ¿no? De un poco controlar la utilidad de estos elementos cercanos a los apoyos, de manera que puedan resistir ciertas demandas, tanto sísmicas o algunas cargas externas que se consideren en el análisis. Entonces, el procedimiento era el siguiente, ¿no? Primero determinar la fuerza, bueno, el diagrama de fuerza cortante, que es el paso 1, a partir de esa combinación de carga. En caso tengamos solamente diagramas de, bueno, cargas distribuidas, entonces lo podemos determinar de manera directa. Pero en este caso, como vemos, tenemos cargas puntuales, ¿no? Y por eso es que hay un desfase, ¿no? Que corresponde a la carga puntual aplicada. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, el paso 2 será determinar a una distancia D, es decir, a una distancia de peralte efectivo, ¿no? A una distancia D de la cara del apoyo. Luego, el paso 3 es determinar ese valor, el phi VC entre 2, para indicar de que a partir de ahí hacia adelante no hay la necesidad de colocar estribos, no se requieren estribos, ¿sí? Luego, el paso 4 es determinar este espaciamiento máximo. ¿Cuál es el espaciamiento máximo? De acuerdo a lo que está tomando o lo que estaría tomando los estribos, ¿no? Dependiendo de eso, uno limita esta separación máxima. Recordarán, hay unos rangos, dependiendo de dónde caemos, esta separación máxima es definida de manera distinta. Luego el paso 5 es determinar nuestro espaciamiento para este nivel de carga, ¿no? Es decir, a este nivel de cortante, considerando el aporte del concreto que no va a variar, determinamos cuál es la separación del estribo para un diámetro específico de estribo, determinar este S que estaríamos usando en este tramo, ¿no? En este tramo S1. Porque estaríamos imprimiendo, como lo mencioné en la clase pasada también, partiendo de que estamos cumpliendo con esta demanda, ¿no? Es decir, la demanda de capacidad en ese punto podríamos considerarla igual, y luego en este tramo vemos de que la capacidad va a superar en cierto margen a
la demanda que vamos viendo en línea negra. Entonces, ese sería el paso 5. El paso 6 es determinar la fuerza cortante resistente o la nominal para el aporte entre el concreto y la separación máxima del acero, ¿no? ¿Eso con qué fin? Con la idea eh, de un poco limitar o indicar desde qué punto podemos considerar esa separación máxima, ¿sí? Entonces, a su vez, cuando determinamos este VN, a través del programa que les menciono también, podemos determinar de manera visual este X1, el paso 6, y de indicar que en ese margen de X1 vamos a usar una separación S1. Podríamos usar una separación S2 también, dependiendo qué tan abrupto es el cambio, ¿no? Si pasamos de 10 a 35, entonces como que habría la necesidad de colocar una separación de transición. Pero si no, no habría problema tampoco, entonces ese es el procedimiento, ¿no? Y bueno, el paso 6 es en donde acabamos y de ahí empezamos nuevamente, en caso convengamos definir una separación 2, tendríamos que calcular otra ubicación XX eh, para poder hacer el mismo procedimiento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que eso quedó claro la última vez. En caso no, pueden hacer las consultas necesarias. Porque me sorprendió, no sé si son alumnos que de repente no vinieron a la charla o de repente, no sé la verdad, pero al menos la pregunta 2 he visto que varios no la han hecho y esa era más directa incluso que la primera. Pero hasta aquí todo claro, ¿cierto? Es como un recordatorio de lo que vimos bueno, hace 2 semanas. ¿Sí? Entonces, asumiendo que todo está claro, entonces empezamos a ingresar los datos aquí, ¿no? Simplemente explicarles de nuevo de que lo de azul son datos que ingresamos, ¿sí? Todo lo de azul son datos que ingresamos. Y al final vamos a tener un cuadro que compara la demanda con la capacidad, ¿no? En términos de fuerza cortante. Entonces, ahora vamos a ingresar aquí. Entonces, vamos a ingresar los datos. Espero que también algunos de ustedes ya estén haciendo ese tipo de hojas de cálculo. Como les mencioné, siempre es bueno tener sus herramientas y de manera que en el futuro, cuando quieran hacer algún diseño directo, usen su propio material. Entonces, ingresamos, ¿no? El fee obviamente no va a cambiar, se queda por defecto. Con ese fee siempre trabajamos cuando es tema de fuerzas cortantes. El F'(C) es 280, el FY 4200, el D', que vendría a ser la distancia de la zona más traccionada al centroide del conjunto de varillas longitudinales, lo calculamos de manera manual. Yo obtuve 6.7, puede depender ahí por los decimales que uno considere. Luego la altura de 80 centímetros y la base de 40, ¿no? Y luego finalmente el D, que vendría a ser la diferencia entre el H y el D'. Luego tenemos una luz libre total de 10 metros. Luego el WD, que es 2, el WL, que es 3.5. Y bueno, tenemos un BW, una carga distribuida última de 8 toneladas por metro. Y en este caso, para las cargas PL, tendríamos 1.6 veces por esa carga puntual que nos indican, ¿no? Que serían 8 también. Entonces, bueno, ese no está aquí colocado, porque bueno, estaba orientado esta ficha para problemas más directos, donde solamente se tenía carga distribuida. Pero he tratado de adaptarlas y poder combinarlas con el programa que les mencioné, que es el F2. Entonces, de acuerdo al diagrama de fuerzas cortantes, ¿no? Como les mencionaba aquí, tenemos que para una distancia cero, o sea, es decir, para la cara, tenemos 48 toneladas como fuerza cortante, ¿sí? Y a una distancia D, como les decía, que vendría a ser 73 centímetros, más o menos. Entonces, deberían buscar los 73 centímetros más o menos de manera aproximada.
¿no? Recuerden que ingeniería todo es aproximado, así que no tienen por qué preocuparse en trabajar o encontrar hasta el segundo decimal. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 42.1 toneladas, ¿sí? Para esa fuerza cortante a una distancia de, entonces así de manera directa, incluso sin la necesidad de hacer esa proporción geométrica o relación geométrica que nos permite calcular ello, ¿no? Entonces podemos hacerlo de esa manera también. Luego algo, como le mencionaba, que también que no va a cambiar es la resistencia, lo que aporta el concreto, que está relacionado directamente a la sección geométrica y al F'C. Luego este valor que es sumamente importante para ver a partir de dónde no necesitamos estribos, ¿sí? Y luego haciendo una diferencia, ¿no? Entre mi demanda y lo que necesito para cubrir esa demanda, eh, llego a obtener esta resistencia que me debe aportar los estribos, ¿no? Que es de 30.3 toneladas. Entonces eso también me va a servir. ¿Para qué? Primero para determinar el desplazamiento inicial, ¿no? El rango en el tramo inicial de mi viga. Eh, Básicamente para eso. Luego aquí hacemos el proceso inverso, ¿no? Eh, Esa parte nos indica a partir de qué punto no requerimos estribos en nuestra viga, ¿no? Entonces, habría que buscar esta fuerza cortante de 975 y poder ubicarla aquí, ¿no? Como verán aquí, este X' tiene ese significado, ¿no? Es decir, este X' es la distancia desde la cara hasta este punto en donde se obtiene esa fuerza cortante Vc medio. Entonces, en nuestro diagrama, a partir del programa, vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? No a través de una distancia determinar el momento de la fuerza cortante, sino buscar la fuerza cortante que tengo aquí y con ello tomar nota de esa distancia que me aparece en el propio programa, ¿no? Entonces buscamos 975. 975 está en este rango, ¿sí? Entonces vemos que podemos llegar a tener hasta 975, 98, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que está a una distancia de 0,77, pero 0,77 de este tramo. Aquí verán de que he dibujado 3 tramos de vigas, que al final son vigas continuas, pero que por temas de educación de cargas, justamente en ese encuentro es donde yo aplico las cargas puntuales, ¿no? Es únicamente con ese fin. Este primer tramo de 3 metros y esta distancia que me dice, estás a una distancia de 0,77 en el tramo de 4 metros, ¿no? Que vendría a ser este segundo tramo. Entonces estaría a una distancia de 3.77 para esa fuerza cortante. Entonces tenemos ahí 3,78. Luego hacemos la verificación de la fuerza cortante, es decir, en qué rango está, si es que estamos en este primer rango o en este otro. Para el primer caso, para esa primera expresión, tenemos una fuerza cortante de 53.97, lo cual ya de por sí es mayor a esa primera. Entonces ya no habría necesidad de terminar esta segunda, porque ya estaríamos dentro de esta primera condición. Entonces ello nos indica de que la separación máxima vendría a ser de medio, ¿no? O menor a 60 centímetros. En este caso, el que predomina es el de medios, que vendría a ser 36.65 centímetros. ¿Sí? Luego, ahí estamos en el paso 4, ¿cierto? En el paso 4. Ahora el paso 5 es determinar la separación de estribos para esta fuerza cortante que hemos calculado, ¿no? Es decir, necesitamos alcanzar esta resistencia por parte de los estribos. Entonces, para ello tenemos que definir dos cosas, ¿no? ¿Qué diámetro de estribos vamos a usar? Y con eso vamos a obtener la separación que requerimos en esta parte inicial de la viga, ¿no? Es decir, la parte donde empezamos a tomar la fuerza cortante a una distancia de, a partir de esa posición, cuál es la separación que necesitamos, ¿no? Y hasta cuánto. Entonces, tenemos esta varías a manera de información, varías el diámetro y el área.
aquí podemos indicar el área que vamos a considerar como parte de la resistencia de los estribos. Entonces tenemos dos variables. También recordarán de que me parece que ahí varían un poco los criterios. Me parece que el ingeniero Gallardo les comentó que usen variedad número 3 hasta las variedades número 11, ¿no? Es decir, que se consideren estribos de variedad número 3 cuando se tengan hasta como máximo variedades longitudinales de diámetro número 11, ¿correcto? Entonces, en ese caso estamos todavía al límite, ¿no? Estamos cumpliendo, o en todo caso también podríamos cambiarlo en caso quisieran trabajar con media, sin ningún problema. Pero trabajando con la variedad de 3 octavos tenemos esta área. Y bueno, teniendo esta resistencia que deseamos cubrir, teniendo esta área de estribos que hemos definido como diseñadores, y bueno, las propiedades también de la sección que es el D y el FY, entonces podemos determinar esa separación S inicial para poder cubrir esa demanda, ¿no? De la fuerza cortante a una distancia D. Entonces, hasta aquí determinamos nuestro primer espaciamiento, ¿no? Para poder cubrir esa demanda. Luego, como veníamos aquí, el paso 6 es determinar esa fuerza cortante, cuyo aporte está dado por el concreto y por la separación máxima que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, usando esta separación máxima y usando el aporte del concreto, determinamos que la cortante nominal es de 28,45. Entonces, nuevamente, hacemos el proceso inverso, ¿no? En nuestro diagrama buscamos esa fuerza cortante y anotamos a qué distancia se está produciendo. Entonces buscamos el 28,45 en ese diagrama. Vamos por aquí, 28,45. Podemos tomar eso, por ejemplo, 28,5. Tenemos una distancia de 2,44, ¿no? Entonces 2,45, pues lo podemos dejar ahí. Entonces aquí viene la diferencia en cuanto a criterios de los diseñadores, ¿no? Primero comparamos esto, ¿no? Vemos de que nuestra separación máxima es de casi 37 centímetros, ¿sí? Y nuestro primer espaciamiento, después de los 5 centímetros que es definido de manera general, tenemos que ser 14 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, este cambio bastante marcado de casi, bueno, más del doble, podríamos por ahí acomodarlo mejor y agregar una separación de transición, ¿no? Es decir, usar algo intermedio entre estos dos. Entonces, aquí para eso tenemos esta otra sección, ¿sí? En donde tenemos que indicarle cuál es la separación de transición que queremos agregar, y con ello, y más lo que nos aporta el concreto, determinar otra fuerza cortante nominal, ¿sí? Y con esto, nuevamente ir a nuestro diagrama y ver a qué distancia es que alcanzamos esa fuerza cortante, ¿sí? Entonces buscamos el 35,90, considerando esta separación, recuerden, 20, no es ni 14,5, ni es la máxima, es una intermedia. Entonces, ubicamos esta fuerza cortante en nuestro diagrama que hemos tenido previamente, ¿no? 35,90. Entonces, 35,90 debe estar por ahí. Tenemos 35,90 como fuerza cortante, y entonces eso ocurre a una distancia de 1,52. Entonces, es lo que tenemos aquí, a 1,52, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, en nuestro tramo inicial, nosotros podemos empezar con una separación de 14 centímetros, ¿sí? Pero, ahora yendo a esa parte, pero a partir de la distancia 1,52 medida desde la cara del apoyo, podemos usar una separación de 20 centímetros
hasta la posición 245, ¿sí? En donde yo puedo usar una separación máxima. Y esa separación máxima, ¿hasta dónde la puedo usar? Hasta la distancia de 3.78. ¿Sí? No sé si por ahí me siguieron la idea. Más o menos ese es el orden, ¿no? Inicialmente, es decir, primero tenemos el estribo a 5 centímetros, luego vamos a usar estribos a cada 14, ¿sí? Vamos a mantener ese espaciamiento hasta llegar a esta posición, 1.52. En esa posición empezamos a usar estribos cada 20, y vamos a usar estribos cada 20 hasta la posición 2.45, en donde a partir de ese punto podemos usar una separación máxima, que vendría a ser 36 centímetros, ¿cierto? Y dejar de usar estribos a una distancia de 3.78. Entonces, eso es lo que vamos a indicar acá abajo, ¿no? Por ejemplo, inicialmente partimos, bueno, aquí es una acumulación de distancia, es decir, a partir de la distancia que defino y la cantidad de estribos, yo voy determinando el X total, y eso lo voy comparando con cada valor, ¿no? Así de manera directa. Entonces, partimos con el 0.05. Luego, considerando una separación inicial de 14, guiándome de este valor, considerando una separación de 14, tengo 1.59 para 11 estribos, o alcanzo una distancia de 1.59, la cual me indica que ya estoy cubriendo, ¿no? Hasta dónde podría usar, no como máximo, sino con el fin de poder darle otra transición, darle una separación de transición. Entonces, a partir de esa distancia, yo puedo usar estribos con separación de 20 centímetros, ¿no? Entonces, vengo aquí e indico aquí mi segundo espaciamiento, van a ser 20, pero ese 20 vamos a desarrollarlo hasta una distancia de 2.45, ¿sí? Entonces, lo que yo voy acumulando en esa parte, tendría que llegar a 2.45 como mínimo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, si tendría 3, voy a ver de que llego a 2.19, ¿no? Como pueden ver en ese punto. Entonces, yo puedo aumentar con el fin de llegar a 2.59, que es que me permite cubrir esa distancia, en la cual voy a empezar a usar un espaciamiento máximo. Y bueno, finalmente, uso el espaciamiento máximo que me indica, bueno, que obtuve a partir de esta condición, 35 centímetros, y bueno, la cantidad de estribos vendría a ser 7, ¿sí? En este caso van a darse cuenta de que estoy llegando hasta el centro de la viga, es decir, a una distancia total L medios, que vendría a ser 10 entre 2, 5. No estoy llegando hasta esa parte, sí, hasta 3.78. Podría hacerlo, pero, por ejemplo, para yo llegar a 3.78, que es la posición X', ¿no? Hasta donde sí o sí debo colocar estribos, a partir de ahí no estoy obligado a colocar. Entonces, para 3.78, si yo quisiera llegar ahí, podría hacerlo con 4, ¿no? Con 4 estribos yo podría cubrir esa distancia, ¿no? Es decir, hasta los 4 metros, ¿no? Y dejar 1 metro sin estribos. Pero por lo general no se hace eso, ¿no? En la práctica siempre se trata de colocar los estribos así, sea con el máximo espaciamiento, cubrir todo el área, ¿no? Entonces, me parece que estaba con 7, así es. Lo podemos dejar con 7 sin ningún problema. Y bueno, ahora hacemos la comparación de la capacidad con la demanda, ¿no? Aquí copié las cargas, ¿no? Las cargas que obtuve de este diagrama, recordando solamente hasta la mitad, ¿sí? Copiando estos puntos, como para tener una referencia, ¿no? De qué es lo que está pasando y estas transiciones que se muestran. Entonces, con eso, y bueno, obviamente con las fuerzas nominales que obtengo para cada espaciamiento, puedo hacer este gráfico. Entonces, con este gráfico, ¿qué es lo que me indica, no? 3 cosas que pueden salir directamente o de la visualización es de que tenemos 3 plataformas,
Y eso tiene lógica porque estamos trabajando con tres espaciamientos distintos, ¿sí? Este punto de intersección, ¿sí? Este punto de intersección nos indica la fuerza cortante a una distancia de, ¿sí? Nosotros no diseñamos para la fuerza cortante que tenemos en el apoyo, sino a una distancia de, y es por eso que en esta zona se ve superada, ¿no? La demanda supera la capacidad, y es porque en realidad no estamos diseñando con este nivel de fuerza cortante, ¿no? Por lo que ya le explicó el ingeniero en clase y por qué que se determinó en la distancia de. Entonces vemos que a partir de aquí, a lo largo de todo, vemos de que estamos superando, ¿no? La línea roja, que es la capacidad, supera la demanda, ¿no? Luego tenemos estos tres tramos con este cambio un poco brusco, un poco irreal, pero que nos da una idea de cómo es que va variando la resistencia en función a la separación. Entonces, en este primer tramo estaría usando la separación de 14. En este otro tramo estaría usando una separación de, de 20 centímetros. Y en este otro tramo estaría usando la separación de 35, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo coloco solamente 4, ¿no? Que es lo que les comentaba, que es lo que me indica la norma, ¿no? Entonces voy a tener eso, ¿no? Voy a tener de que mi separación con 35 yo la puedo desarrollar hasta esta distancia, hasta los 4 metros, y a partir de ahí para adelante no colocar estribos, ¿no? Pero, como les digo, por lo general se suele colocar estribos a todo lo largo de la viga, así sea con espaciamiento máximo, y entonces es lo que tendríamos, ¿no? Eh, algo que indicar es esto, ¿no? Aquí vemos por ahí incluso se podría hasta optimizar los estribos, ¿no? Por ahí de repente mantener esto. eh, y bueno, por ahí en vez de no colocar ningún estribo, colocar estribos con una separación quizás mayor, ¿no? Porque aquí estamos en libertad de escoger, ¿no? Si colocar o no colocar, o si colocamos de repente colocar una separación mayor que, que no se vea sobredimensionado, ¿no? Por cierto modo, pero tampoco es que sea mucho la diferencia, ¿no? Básicamente por esa altura, ¿no? Esa altura vendría a ser qué tan sobredimensionado estaría nuestra fuerza cortante, ¿no? Cuanto más pegado esté, podríamos decir de que es una solución óptima, ¿no? Pero eso es por ahora, ¿no? Para este tema de fuerzas, para cargas de gravedad. Para las fuerzas sísmicas ya es otro tema y otras consideraciones. Pero si aquí tienen alguna duda, alguna consulta, comentario. ¿Todo claro? No sé, por el chat pueden poner, sí. ¿Es obligatorio los tres tramos, ingeniero? No, la verdad que no. No es obligatorio. Con que ustedes hayan encontrado los dos primeros, es decir, la separación que indican, es decir, con la que cumplen, ¿no? La fuerza cortante a una distancia de y la máxima, con eso es más que suficiente, ¿no? Y lo otro es opcional, ¿no? Y cuando ustedes vean planos reales, ¿no? Cuando ustedes vean diseños así hechos por consultoras, no van a ver ese cambio brusco, ¿no? Es decir, no se van a pasar así de 10 centímetros hasta los 35. Eh, por lo general siempre plantean una transición, ¿no? Una transición eh, que es más o menos determinada como los estoy mencionando, ¿no? Pero no es necesario. En esa práctica es básicamente determinar cuál es el espaciamiento necesario para la parte inicial y a partir de qué punto usar una separación máxima que también es la que deben calcular, ¿no? Lo demás es complementario, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Ok. Creo que, creo que eso está bastante claro. Lo que me sorprendía es que no todos habían respondido a las preguntas. No sé por qué.
pero bueno. Bueno, ahí podemos ver un poco lo útil que puede ser esta, ¿no? A veces hay que saber usar las herramientas, tanto, bueno, como software, y ver en qué momentos son útiles y en qué momento pueden ser relativamente más fáciles de manejar en comparación a otros programas, ¿no? Por ejemplo, yo podría usar el SAP, pero para hacer estos dibujos a veces no sé, les puede tomar un poco más de tiempo, no sé si es tan directo. Entonces, ese simplemente es abrir, definir y crear las cargas, ¿no? Para para el caso que tengan. Entonces, a ver, ahora vamos con el problema número 2, que es muy similar. Otra cosa más. Aquí nos puede dar la fuerza, el momento flexor también, a partir del- de las cargas que se han presentado. Y también te puede dar la deflexión. Pero en las deflexiones, ahí sí tienes que indicar adecuadamente este módulo de elasticidad, por ahí la sección también que tienes, el momento de inercia, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado con lo que se esté definiendo, ¿no? Eh, entonces ahí sí nos importaría ver qué sección tiene y qué propiedades materiales tiene, ¿no? El módulo de elasticidad del concreto, por ejemplo, colocarla adecuadamente y en sus unidades que corresponden. Entonces, pregunta 2, diseño los estribos de la viga mostrada, la carga muerta es de 2 toneladas por metro. Aquí el peso de la viga no está incluido, dice. Entonces ahí habría que hacer un paso adicional en caso quieran considerarlo. Pero la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿no? Creo que se agrega 0.4 toneladas por metro más. Bueno, en ese caso vamos a considerarla y es lo que se ha hecho en esta hoja Excel. Luego considerar una carga viva de 3 toneladas metro y considerar un F'C de 280 y un FY de 4200, ¿no? Y el R, el recubrimiento de 4 centímetros. Entonces aquí igual ingresamos el F'C del concreto, el FY, el D', que en este caso calculando, en este caso para varillas de número 8, se tiene una distancia de prima de C22, la altura es de 60, el B es de 30 centímetros, y bueno, tenemos un D de 53.78, ¿no? Entonces luego tenemos la distancia. En este caso, coloqué 6 metros porque vamos a fijarnos en esta fuerza cortante de ese tramo central, ¿sí? Que es el tramo donde tenemos mayores fuerzas cortantes. Entonces, trabajar en este tramo sería más que suficiente para poder diseñar nuestros estribos. Por eso coloqué los 6 metros. Luego el WD, calculando de manera manual, es decir, a los 2 toneladas metros que tenía, le agregué el peso de la viga, ¿no? Que ese aporte adicional sería calculado como el 2.400 kilogramos por metro cúbico por la sección transversal de la viga, ¿no? Para finalmente tener algún valor por toneladas por metro, ¿no? O kilogramos por metro. Entonces ahí tenemos 2.432 y la carga viva de 3 toneladas metro. Y finalmente tenemos SBW, que es el que vamos a colocar en nuestro programa. Ese es el problema de aquí. Vamos a ver. Ok, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos los dos apoyos, un apoyo fijo, un apoyo de tipo rodillo. Y tenemos, olvidémonos de estas unidades. ¿Sí? Al trabajar con unidades consistentes, ese kilonewtons puede pasar a ser toneladas o kilogramos, así que no tengan problemas en esa parte. Lo que vamos a tener son valores numéricos y sabemos nosotros, por cómo hemos colocado los datos, qué unidades tienen esos diagramas, ¿no? Entonces sería nuestro modelo de esa manera. Es decir, tenemos volados y una carga distribuida que va a todo lo largo, ¿no? En ese caso estamos colocando el W. La combinación de la viva y de la muerta, y con eso determinar los diagramas, ¿no?
Entonces aquí vemos los diagramas de fuerza cortante, ¿sí? Ahí puede que haya alguna diferencia con algunos de sus cálculos por cómo han determinado la sección o cómo es que han determinado eh, el peso específico del concreto, ¿no? De repente alguien tomó algo un poco más, un poco menos, entonces ahí va a haber pequeñas diferencias. Entonces, tenemos esa fuerza cortante, que para nuestro caso sería en la carga de apoyo, ¿no? 23.2 toneladas. Entonces tenemos 23.2 toneladas. Luego, a una distancia de, igual, vemos de que tenemos que ubicar a una distancia de 53.78, que sería 0.54 metros aproximadamente. Entonces, si yo busco a una distancia de 0.54, ¿sí? Me voy fijando en esa parte, porque pertenece a este tramo. Puedo encontrar más o menos de 19 toneladas, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Entonces tengo 19 toneladas. ¿Qué más? Luego determino la resistencia del concreto, la mitad de la resistencia de ese concreto, que vendría a ser 537. Y luego tengo esta resistencia que me debe aportar el acero para poder cubrir esa demanda a esta cara, para esa cortante a una distancia de la cara del apoyo. Entonces, tengo esto, 11.02 toneladas, y este otro, ¿no? Entonces, primero tenemos que ubicar, como vemos en los pasos a seguir, ubicar esa distancia X', ¿no? Que nos indica que a partir de ahí no necesitamos estribos. Entonces, buscamos en nuestro diagrama el 5.37, vamos a esa parte, buscamos esa fuerza cortante, 537, que podríamos tomarla como 5.4, ¿no? 5.4, y vemos de que está a una distancia de 230, ¿sí? A una distancia de 230. Entonces, ya tenemos esa distancia, luego hacemos el cálculo del máximo espaciamiento. Para ello comparamos este VS con los valores que tenemos para este caso, y nuevamente vemos de que estamos en el primer caso, y nuestra separación máxima sería de medios, ¿no? Y por ello tenemos 26.89 centímetros como máxima separación. Luego, entonces se termina el espaciamiento inicial, ¿sí? El espaciamiento inicial, para ello definimos igual nuestra área de estribos. En este caso puede ser la número 3, tenemos el área, y con ello obtenemos algo con el cual acabamos el problema, porque vamos a sacar conclusiones a partir de ahí. Entonces, si vemos de que para alcanzar esta separación, para alcanzar esta resistencia aportada por los estribos, y considerando esta área de estribo, tengo una separación mayor a la S máxima, ¿sí? Podemos ver eso, ¿no? 29.09 es la separación que yo requiero para cubrir mi demanda a una distancia de. Entonces, comparando estos dos valores, puedo llegar a la conclusión que desde este punto, tranquilamente podría usar la separación máxima, ¿sí? Porque vendría a ser menor a lo que yo obtengo como separación requerida para cumplir con la demanda a este nivel, ¿no? Y la verdad que ahí se acaba el problema, porque no tengo que preocuparme en qué separaciones usar, simplemente indicar estribos, primer estribo a 5 y el resto colocarlo con esa separación máxima, ¿no? Podría ser 25 si queremos, ¿no? 25 centímetros. Entonces, la verdad que ese segundo problema estuvo bastante directo y no había nada más que hacer, ¿no? Ya por ahí, si alguien decidía colocar una separación de transición intermedia, también lo pudo haber hecho. Pero con que coloquen eso está más que suficiente. Y eso era el problema 2, la verdad. Y muchos se quedaron o graficaron solamente el diagrama de fuerza cortante y quedaron ahí, ¿no?
Y por ahí si se animaban a hacer un par de pasitos más, llegan a la respuesta final, ¿no? Que era la idea, ¿no? Y mira, eran 5 puntos, casi lo mismo que el primero. Creo que el primero de repente tomó un poco más de tiempo por el diagrama, pero este sí fue más directo, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna consulta en esa última pregunta? No sé si todos Sí, están de sí, acuerdo. ingeniero, una consulta. Sí, Ahí veo que la cortante de diseño es 19 toneladas, ¿no? a una distancia de, así es, D de la cara expuesta. así es, así como se ve aquí en el diagrama, es decir, eh, la fuerza cortante de la cara vendría a ser esta, o sea, justamente el apoyo, ¿no? Eh, Ah, y esa distancia a una distancia, bueno, esa fuerza cortante a una distancia de es la que medimos desde ese apoyo a una distancia de que vendría a ser 19 toneladas. Y, y con esa fuerza cortante es con la que empezamos a diseñar nuestros estribos, no con la que tenemos en esa cara, ¿no? Sino con esa recién. Eh, con esa empezamos a determinar el espaciamiento inicial y, y todo lo que venga adelante, ¿no? Algunos he visto que han colocado 27 centímetros, ¿no? Por ahí por temas de decimales, no hay problema. Otros por ahí de repente habrán colocado 26, no hay problema. El tema es cómo es que han llegado a esos valores y el procedimiento, ¿no? ¿qué, ingeniero? Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta con respecto a ese problema? Que como se habrán dado cuenta, fue bastante directo. Eh, Dijeron, solo se diseñó para el tramo medio, ¿no? No para los tramos que están en la parte afuera, ¿no? Los exteriores. sí, claro, claro, así es. Pero si te das cuenta, en todos los casos vamos a tener lo mismo, ¿no? Porque eh, si para ese caso, en donde tenemos una fuerza cortante máxima, ¿no? Es decir, yo viendo este gráfico, ¿sí? Si para ese caso en donde tenemos una fuerza cortante mayor a las demás, me refiero a estos partes de los lados, ¿no? Si para ese caso ya a una distancia de me condiciona que use un espaciamiento máximo, en esos tramos con mucha mayor razón, ¿no? Eh, el espaciamiento máximo me va a indicar posiblemente, o mejor dicho, el espaciamiento máximo no va a cambiar. Lo que va a cambiar posiblemente para ese tramo es de que ese S inicial sea como 35, por decir, ¿no? Es decir, me va a decir, mira, tu fuerza cortante es menor, tu resistencia al concreto es la misma, pero como tienes menor demanda, entonces yo requiero un mayor espaciamiento para poder cumplir eso, ¿no? Porque en ese tramo, si uno verifica, va a llegar a que posiblemente este S inicial, esa separación inicial, va a ser de 35 centímetros, por ahí hasta 40 quizás, o por ahí hasta puede ser negativo, se puede cumplir con solamente eso, ¿no? Y se puede indicar de que se requiere espaciamiento, no, ni espaciamiento, bueno, en ese caso no creo que se llegue a ese punto, pero, pero obviamente vamos a tener espaciamiento inicial mayor al que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, 35 centímetros o por ahí 40, ¿no? Pero sea lo que obtengamos en esa parte, lo que nos va a condicionar es el de aquí, ¿no? Porque ese máximo no está, no va a cambiar, ¿no? Porque este VS, por tema de diferencia, va a seguir siendo menor a este límite. Entonces, si va a seguir siendo menor a este límite, entonces vamos a seguir usando ese máximo. Y también tendríamos que usarlo en ese tramo y en ese otro tramo, ¿no? En resumen, eh, sería usar esa separación máxima a lo largo de toda la vida, ya sea para ese tramo y para ese tramo final, ¿no? Obviamente, considerando ese primer estribo a 5 centímetros de la cara del apoyo. ¿Sí? Ok, ingeniero.
Ok. ¿Alguna otra consulta? No sé, siéntanse en la libertad de preguntar. Una pregunta mala, incómoda. Ok, creo que quedó claro al menos esos temas y creo que espero que haya quedado claro para su examen ya final, ¿no? Y de aquí en adelante, ¿no? Que no se olviden un poco ese procedimiento que se explicó en clase, pero siendo sinceros, cuando ya hagan el diseño en la vida real, no van a trabajar con esto, con estas fuerzas cortantes que obtenemos en la, en las caras, ¿sí? Eh, un momento, ¿sí? Vamos a ver qué. Eh, un momento. Cuando ustedes más adelante vean en la parte del capítulo 21, y es como una introducción esto a lo que ustedes van a hacer en la vida real, y ya cuando se inclinen ya definitivamente para el rama de estructura, no necesariamente cuando traten, o bueno, cuando sigan esa rama, sino cuando por ahí como supervisores necesitan hacer unas verificaciones, ¿no? De lo que se tienen en los planos, ¿no? Entonces uno puede hacer una verificación rápida, directa de que si lo que está ahí está cumpliendo ciertos niveles de demanda o si se está cumpliendo incluso con los requerimientos sísmicos, ¿no? Que está en la norma 060. Entonces, hay algo que es importante saber y vamos a ver aquí, ojalá que me permita dibujar. A ver, no me deja dibujar un momento. No sé por qué. Ahora sí. Ok. Ok. Entonces, aquí escapándonos un poco de concreto armado 1 y pasándonos a concreto armado 2. Nosotros en la vida real vamos a tener este tipo de casos. De vigas que van a formar parte de un pórtico principal, parte de un sistema aporticado. Entonces, vamos a tener eh, distintos cortes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener un corte XX, por decir, y por aquí vamos a tener un corte YY. ¿Sí? Entonces, para un corte XX, lo que vamos a tener es, obviamente, como hemos diseñado ya las varillas de acero longitudinales, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, ¿no? No sé, 3 varillas de 3/4 arriba, 5 varillas o 4 varillas de 3/4 abajo, por ejemplo. Y en el otro corte vamos a tener algo parecido, ¿no? Obviamente en la misma sección, pero de repente con otro contenido de acero, ¿no? Quizás en esta zona necesitamos mayor acero superior, quizás 4 y 4 abajo también, ¿no? Puede darse un caso. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, en ambos casos nosotros vamos a tener un momento nominal.
¿sí? Un momento nominal. ¿Cómo determinamos? Obviamente a través de la distancia, la altura de aire de la sección, el área de cero que tenemos aquí. Entonces, con todo eso, uno puede determinar el momento nominal 1, ¿sí? A esta cara, ¿no? Y lo mismo podemos hacer en este otro elemento, ¿no? Es decir, tenemos la altura, eh, que es la misma, y tenemos también nuevamente un área de cero, eh, ¿sí? Que podría ser distinto. Eh, Aquí, bueno, eh, cuando hablamos ya en términos de momentos, ¿no? Cuando viene el sismo, eh, pasa algo particular. Es decir, nosotros, por lo general, cuando estamos a cargas de gravedad, simplemente tenemos de esta forma, ¿no? Los momentos, ¿no? Eh, pero lo que pasa es cuando viene el sismo, aparecen otras, bueno, altera esa forma que nosotros conocemos debido a las cargas de gravedad, ¿no? Y se ven alteradas y por ende pueden cambiar los momentos negativos de manera, no sé, de esta manera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así, y este tramo ir más arriba, por ejemplo. Eh, Eso siempre y cuando estén predominando las cargas de gravedad, ¿no? Eh, Porque cuando predominen las cargas de sismo, lo que vamos a tener para cargas sísmicas es más o menos esto, ¿no? Acuérdense un poco de esto. Sobre todo cuando vean el curso de sismo y sigan cuando otro pegué. Cuando las cargas de gravedad son predominantes, ¿sí? La forma final de nuestro diagrama de momentos flectores para la combinación entre carga de gravedad y fuerzas sísmicas, cuando la gravedad es una carga predominante, entonces vamos a tener de que la forma final de nuestro diagrama más o menos se va a mantener con algunas distorsiones en algunos elementos, ¿sí? Disculpe, disculpe por interrumpirlo, pero cuando se refiere a cargas de gravedad, ¿se refiere al peso de las vigas? Ya, gravedad D más L. Ujú. D más L, sí, a las cargas de gravedad D más L me refiero, ¿sí? A las cargas muertas, las cargas vivas, ¿no? Es decir, cuando estamos en una estructura cuyo peso de estas componentes de L es muy considerable, ¿no? Eh, entonces, en esos casos, al final, cuando se hace la combinación entre los efectos del sismo y las cargas de gravedad D más L, entonces vamos a tener más o menos una forma como esa, ¿no? Con algunas diferencias. Por ejemplo, por ahí podríamos tener algo así. La cosa que nuestro envolvente es como que vendría a ser algo así, ¿no? Es decir, entre un caso máximo y un caso mínimo vamos a tener lo siguiente, ¿no? Algo como esto, ¿sí? Pero en el caso donde tengamos estructuras ligeras y donde predomine la fuerza sísmica, el sismo, ¿sí? Y como las fuerzas sísmicas son reversibles, es decir, van a una dirección y a otra, entonces van a darse cuenta de que van a tener momentos, entre comillas, tanto negativos y positivos en los extremos, como este tipo, como esta forma, como se debe llamarle, tipo corbatita, ¿sí? En donde para para una dirección del sismo vamos a tener un, un caso de momento, ¿no? Y para la otra dirección vamos a tener otro, de manera que al juntarlos, al trabajar con los envolventes, es decir, con los máximos casos posibles de todas las combinaciones, para cuando el sismo va en una dirección o cuando el sismo va en la otra dirección. Entonces, en ese caso vamos a tener esta forma, ¿no? Esta envolvente de todos los momentos que, que tengamos en esa viga, ¿no? Entonces, cuando predomina el sismo, entonces es bastante común esto, ¿no? De ver este tipo de envolventes en lo que es momentos, ¿no? Y ahora si me dicen cuáles son las envolventes, ¿no? Las envolventes son las combinaciones que, por ejemplo, son estas, ¿no? D, esa es una combinación de carga, L es otra combinación de carga. Otra combinación de carga es D más L, que es la que hemos trabajado, que es la de servicio, ¿no? ¿Cuál es otra? La otra es la 1.2 más 1.6
más 1.6 L, ¿sí? ¿Cuál es otra? La otra es 1.25 D más L más sismo en X, por ejemplo, ¿no? Y para que tengan idea, la otra es 1.25 más D más L menos sismo en X, por decir. Así como hay otra, 1.25 D más L más sismo en Y 1.25 D más L menos sismo en Y. Entonces, la envolvente se refiere a tomar, es decir, yo tengo ese tramo de viga, ¿no? Entonces veo en ese punto cero, ¿no? En este punto cero veo de todas cuál me da el máximo momento. Ah, ya, entonces me da este momento aquí, ¿sí? Pero tengo un máximo y un mínimo, ¿sí? De repente este máximo ocurre para el sismo, para ese de aquí, ¿no? Por ejemplo, ocurre para este, ¿no? Y este es el 2, por ejemplo. Este ocurre para el caso, para la carga 1 y este ocurre para la carga 2. Pero en cada punto debo determinar un máximo y un mínimo. De eso consiste el envolvente, ¿no? Luego, tomo un tramo intermedio, ¿no? Entonces, por aquí puedo tomar otro y otro por acá, un máximo y un mínimo. Y puede que en este caso sea nuevamente por este 1, por decir, o, por ejemplo, claro, esta posición puede ser debido a esto, ¿sí? Obtenida por esa combinación de carga. O sea, determino los momentos y veo que la que me da aquí es el máximo momento positivo que tengo en ese punto, ¿no? Pero la negativa puede ser debido a esta otra combinación, ¿no? Y así, a lo largo de la viga voy obteniendo máximos y mínimos, de manera que voy obteniendo un envolvente, ¿no? Un envolvente con todas las... Al final yo uno todos los puntos y voy a tener eso, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces yo cuando diseñe la viga, tengo que considerar que en ese punto no solamente voy a diseñar para un momento negativo, ni para un momento positivo. Debo diseñar para los dos. ¿Sí? Porque en ese caso, para una combinación de carga específica, voy a tener un momento positivo, y para otra combinación voy a tener un momento negativo. Y ahí es donde sí o sí tengo que diseñar estos aceros, ¿no? Este de aquí y este otro. Porque voy a estar en casos distintos, ¿no? Bajo condiciones sísmicas voy a tener que diseñar esto y para otra condición sísmica diseñar esta otra, ¿no? Básicamente por el tema de la reversión de momentos, ¿no? Es decir, cuando va el sismo dirección positiva y dirección negativa, va a generar estos efectos. Este, por ejemplo, es para el corte XX, ¿no? Y para el corte YY voy a tener lo siguiente, ¿no? Igual, tomo un máximo y un mínimo, ¿no? Entonces voy a tener que diseñar el acero arriba. Por ejemplo, aquí, mira, curiosamente lo he dibujado a lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un momento negativo mayor que el de aquí, ¿no? Que el X. Entonces eso me da a entender de que posiblemente aquí requiera mayor acero. Por esa posición, ¿no? Por esa posición mayor con respecto a esto, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la explicación de por qué puede haber esta diferencia en cuanto a hacer los refuerzos negativos, positivos entre un apoyo y otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, mantenemos el mismo nivel de momento, ¿no? Puede darse un caso particular, entonces donde no hay un cambio entre estos dos aceros de refuerzo inferior, ¿no? Entonces, ese es realmente cómo es que las combinaciones que usamos para hacer los diseños, ¿no? Tanto para momentos y ahora para cortantes, ¿no? Hasta ahí quedó claro un poco esto, lo que trato de decir, o si no, trato de hacer las consultas. Sí, ingeniero, una consulta. Usted menciona que toma la carga viva sola como un caso, ¿no? De un supuesto de carga, pero siempre la carga viva se presenta junto con la carga muerta. ¿Por qué se toma solo la carga viva en el segundo caso? Acá de repente me expliqué mal. Esas son las cargas que uno define, ¿sí? Son las que definimos nosotros inicialmente, ¿no? Las combinaciones son las que tenemos de aquí para abajo, ¿no? Es decir, las de acá. Ok, ingeniero. Ajá, sí, ahí me expliqué mal. DL son las que inicialmente nosotros
como diseñadores la definimos, y las demás sí son combinaciones, ¿no? La primera, la que conocemos es como servicio, y las demás son ya por resistencia última, ¿no? Para hacer los diseños. Para hacer los diseños tenemos esto. Incluso hay más combinaciones que... Había. ¿Cómo? Creo que no es aquí, ¿no? Ok. Ok, sí, es eso, carga de servicio y las cargas para el diseño por resistencia última, ¿no? Entonces, ¿alguna otra consulta con respecto a esto? Acá sí me gustaría, espero que haya tiempo, creo que todavía, ¿cuántos son los exámenes finales, perdón? ¿Quincena de diciembre? ¿La siguiente semana? No, ¿alguien tiene la fecha exacta? En la semana 13, si no me equivoco, y sería de acá a 3 El 20 de semanas. diciembre, a partir del 20 de diciembre. A partir del 20 de diciembre, perfecto. Perfecto. Entonces, mire, posiblemente la próxima semana haya examen, ¿no? Práctica iré, porque queda una, me parece, la sexta. Y por ahí podríamos usar la 14, quizás, para explicarles también esto usando el programa, ¿no? Y vean un poco qué tan de cierto es lo que les estoy diciendo, ¿no? Y ver este caso, compararlo con este otro, ¿no? Y cuándo se tiene eso en comparación a este otro. Entonces, volviendo nuevamente a lo que tenemos. Entonces, en este otro caso vamos a tener un momento nominal 2, ¿no? Porque tenemos otra configuración de estribo, diré de refuerzo longitudinal, tenemos otra cantidad de cero, tanto superior o inferior, y determinamos ese momento, ¿no? Entonces, así como tenemos diagrama de fuerzas, diagrama de momentos flectores envolventes, de igual modo tenemos diagramas envolventes para la fuerza cortante, ¿sí? Pero en este caso se omite, o en algunos casos no se usa esos valores, ese diagrama, porque se trata de trabajar con la máxima capacidad de las secciones, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver a la norma. Como para cerrar el tema de cortante, el tema de fricciones, no sé si me dará tiempo, pero igual aquí tengo un material que lo estaba haciendo, de ahí les puedo compartir para que lo usen, y de ahí comparen. Sí, ahí sí lo tengo, así que no tengan un problema, eso les puedo pasar después. Es básicamente seguir lo que se les ha explicado en clase. Ok, vamos a ver aquí. Vamos al capítulo 21. Sí, vamos a... Mi interés es que entiendan eso un poco porque sé que no todos van a llevar concreto 2. Entonces, por ahí algunos cumplen con llevar los cursos que le corresponden, ¿no? Como debe ser, los obligatorios. Y este tema como que se saltan o no lo ven porque obviamente no llevan el electivo, ¿no? Entonces, y a veces puede quedar ese vacío y no entender claramente qué es lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, ya. Por ejemplo, esta es una manera de cómo determinar la fuerza cortante de diseño. Por ejemplo, lo que se hace aquí no es trabajar con los diagramas de fuerzas cortantes que tenemos del análisis, sino trabajar con las máximas capacidades, ¿sí? Es decir, y para eso vamos a copiar eso para rayar en el... Sobre todo esto para los sistemas estructurales de pórtico de concreto armado. O sea, tenemos esto y vamos a copiar lo que tengo aquí.
¿sí? Vamos a copiar esto. Y vamos a colocar el nombre que corresponde. Porque me parece que están usando... No, bueno, acá lo dejo. Ok. Entonces, ese momento nominal resistente que yo le he llamado MN1, en realidad en la norma lo indican como MPRI, derecha e izquierda. El momento nominal, que son básicamente momentos nominales, ¿sí? Para que no se pierdan. Momento resistente nominal izquierdo y momento nominal resistente derecha, ¿no? Pero ambos son momentos nominales que determinamos a partir de la cantidad de cero que teníamos en las secciones, ¿no? En nuestros cortes. Entonces, ¿qué es lo que se hace para determinar las cortantes con las que yo voy a diseñar, ¿no? Se hace lo siguiente, ¿no? Es decir, tengo una carga muerta, ¿sí? Que va a llegar a esta viga, ¿no? Para eso, ¿qué hago? Trabajo con un ancho tributario, ¿sí? Hacemos esta vista, ¿no? Algo equivalente, tengo un ancho tributario que puede ser 4 metros, por ejemplo. Entonces, en función de ese ancho tributario y a las cargas muertas y a las cargas vivas que yo tengo, puedo determinar un WM y un WV, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se determina un W último, que es 1.25 veces esta sumatoria, ¿no? De estos efectos, ¿no? Y aquí va un poco este 1.25 que les mostré aquí, ¿no? Por ahí va ese método simplificado. Es decir, yo considero un WD, un WL, y aquí tengo un factor de 1.25, que es para determinar los efectos amplificados, ¿no? Por esas solicitaciones, ¿no? Entonces, entonces tenemos esto, WM, WV, determina un W, ¿sí? ¿Qué más? Luego, considero de que nuestra viga va a estar sometida a la máxima allá. Aquí hubo un error en esa parte. Son momentos nominales, pero ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Izquierda y derecha, ¿sí? Entonces, luego en los extremos voy a aplicar los momentos nominales que tengo debido a mi sección. Es decir, esta sección presenta un momento nominal, esta otra sección, este otro corte, ¿dónde está? Vamos a ponerle aquí como está, X, X, Y. En XX tengo un momento nominal y en Y tengo otro momento nominal. Entonces yo aplico unos momentos, ¿sí? Unos momentos que van a ser 1.5 veces, 1.25 veces el momento nominal en esa posición, en esa cara, ¿sí? Entonces tengo un MPRI. Ese vendría a ser el de aquí. Igual en la otra cara. En la otra cara le aplico al momento nominal que yo obtengo de esta sección, lo multiplico por 1.25 veces para obtener el MPRD. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿con qué cortante diseño? Con la que vemos aquí, ¿no? Que vendría a ser el EBUI. Que vendría a ser, por análisis, sabemos de que la cortante es como la suma de los momentos en los extremos entre la altura, pero en este caso... no te lo escucho muy bien, último. A ver, ¿ahora me escucha? ¿Sí? Ok, gracias. Sí, aquí el internet es un poquito medio raro. Ok, igual me avisan si es que no se escucha o algo. Entonces, para determinar ese momento último con el cual yo voy a diseñar, ¿sí? Voy a hacer la suma de estos momentos en los extremos.
pero dividido por lo general entre la altura, ¿no? Pero en este caso de trabajar con vigas, lo dividimos entre la luz libre, ¿no? Que en este caso sería el LN, para determinar fuerza cortante. Recuerden que momento es toneladas por metro, ¿no? Y si dividimos entre metros vamos a tener toneladas. Entonces estamos bien según la consistencia de unidades. Entonces, a eso le agregamos el siguiente efecto, ¿no? Esto es el efecto debido a los momentos nominales de las secciones, ¿no? Claro, de las secciones tanto en X e Y, ¿sí? Y el otro es como una carga distribuida equivalente debido a D más L. Esto está asociado a las cargas de gravedad y este básicamente está asociado a las cargas de sismo. ¿Por qué decimos? Porque puede llegar a darse el caso en el que el sismo sea de una magnitud considerable y puede hacer de que en nuestros extremos lleve a la fluencia o a ese nivel de momento nominal, lleve a ese punto, ¿no? ¿Y cuál es la explicación de por qué tomamos ese máximo? Porque cuando tenemos este diagrama de momento nominal, ¿sí? Podemos idealizar nuestra curva de esta forma, ¿no? Es decir, como una forma bilineal. Es decir, vamos a llegar a un momento en donde para un momento, una rotación de fluencia, vamos a llegar al MN, ¿sí? Al momento nominal. Pero cuando ya superemos ese momento, ese ángulo asociado a la fluencia, cuando superemos ese punto, por más rotación que tenga, ese momento nominal va a seguir siendo el mismo, porque ya entró a la zona de fluencia. Entonces, por lo general, para fuerzas sísmicas pequeñas podríamos llegar a ese punto, ¿no? A ese otro punto, menores a las que corresponde al momento de fluencia, asociado a la fluencia, pero puede haber casos en los que el sismo venga con cierta magnitud, con cierto nivel de fuerza y supere, ¿no? Ese nivel, esta rotación asociada a la fluencia y por ende, o no por ende, al fin y al cabo vamos a tener un momento n igual, ¿no? Es decir, de no va a poder superar. No va a poder superar o exceder ese momento nominal porque entramos a un rango, como lo pueden llamar, plástico, ¿no? Es decir, a pesar de que aumente la rotación, el momento nominal resistente o el momento nominal de esa sección no va a ir en aumento, se va a mantener en esa posición. Por eso es que se trabaja con esas máximas capacidades. Es decir, ¿cuál es la máxima capacidad de mi sección en ese extremo? ¿Cuál es la máxima capacidad de mi sección en el otro extremo? Entonces, el caso más crítico en el cual yo pueda caer es considerar esas máximas capacidades y dividirlo entre la altura o la luz libre que tenemos aquí en el problema. Por eso es que ese está asociado al sismo y lo otro está asociado a la gravedad, ¿sí? Para la gravedad lo que hacemos es simplemente esto, ¿no? Un WL entre 2, ¿sí? Entonces, hago esto mismo para determinar el máximo en esta zona, ¿sí? Para determinar el máximo en esta zona y lo mismo para hacer en la otra zona. Pero al final vamos a tener valores muy, muy parecidos, pero eso nos va a permitir diseñar bajo estas consideraciones sísmicas que les mencioné desde el inicio, ¿no? Y a eso le agregamos el hecho de las recomendaciones que hay en cuanto a separación, ¿no? En cuanto a la separación que les comenté. ¿Qué otra cosa más? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Yo creo que cuando lo lean la norma van a poder de repente complementar un poco mejor a lo que les acabo de decir. ¿Pero alguna duda hasta ese punto con respecto a esto? Ok. Ok. Entonces, otro requisito que se cumple para este tipo de consideraciones sísmicas y cuando se trabaja en sistemas aporticados es el siguiente. Es decir,
indicar o hacer cumplir esta condición de columna fuerte, viga débil, a través de esto, ¿no? De que la suma de los momentos nominales de las columnas que lleguen al nudo sea mayor a 1.2 veces la suma de los momentos nominales de las vigas que llegan a ese nudo, ¿sí? Lo que vemos aquí, ¿no? Es decir, la suma de esto más esto debe ser, mejor estos dos, la suma de estos dos momentos debe ser al menos 1.2 veces la suma de estos dos momentos que tenemos aquí, ¿sí? Por temas de, bueno, por esa condición de columna fuerte, viga débil, hay que hacer cumplir eso y hay que verificar también cuando se hace el diseño. Entonces, cuando ya entramos a la parte del análisis sísmico, el diseño, consideraciones, del diseño teniendo en cuenta las consideraciones sísmicas, entonces ya es otro mundo y hay que revisar otras cosas, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ya nos quedamos sin tiempo. Voy a tomar la asistencia. A ver, un momento.